Últimas noticias. Actualidad. Economía. Finanzas. Macro. Bueno, estamos ya en el plató de Más que Mercados. Vamos a arrancar la ronda macroeconómica, como siempre, ese repaso del ciclo y de todo el globo, ¿no? A nivel bursátil, hoy, como digo, os traigo 5 diapositivas de mi carpeta de gráficos, muy interesantes siempre, para comentar con todos vosotros y por supuesto para debatir en el chat, como siempre digo. Bueno, estábamos viendo también pues esta promo, ¿no? De esta gira que vamos a hacer por Latinoamérica, ya lo sabéis. A priori, me habéis preguntado muchos por fechas, será en el... no hay cerrado nada, no hay vuelos aún comprados, pero va a ser en principio a mediados o finales de abril, ¿vale? O incluso durante todo el mes de abril. Y quizá también pasemos por República Dominicana, pues alguno lo está viendo desde allí, desde luego México, Perú, Colombia, Chile. Bueno, vamos a tratar de hacer todos los países con muchos eventos, os quiero conocer a todos, así que ya podéis ir apuntándoos. Y además otra cosita que no nos hemos comentar, si alguien está interesado en colaborar más de una forma B2B a la hora de montar eventos o hacer sinergias con Trading Pro, incluso con alguna gente o algún broker, que nos comente, porque también estamos abiertos a tratar de hacer negocio, como sabéis, ¿no? A nivel ya de emprendimiento en Latinoamérica, un continente que está creciendo mucho y que nos interesa evidentemente a todos. Así que nos podéis escribir como siempre, o bien al WhatsApp que hemos dejado, o al correo, ¿vale? Que tenéis en pantalla. Dicho esto, vamos a empezar a poner la primera diapositiva. Hoy vamos a hablar mucho del impacto del pivot, ¿vale? En los mercados. Hemos comentado que, bueno, se ha ido adelantando, ¿no? Esto del pivot. Hace meses era hasta 2025 no iba a haber bajadas de tipos de interés. Luego fue, oye, llegarán las bajadas en el segundo semestre del año 2024 y hoy nos hemos despertado, aunque quizá lleguen en marzo. Ya digo que quizá en un par de semanas lo tengamos en propio diciembre, ¿no? Después de la Nochebuena o la Navidad, ¿no? Es tremendo cómo van cambiando las perspectivas. ¿Por qué? Porque realmente los bancos, que están de nuevo con problemas de liquidez, no hay más que ver el mercado de repos, quizá tengan de nuevo que buscar el salvavidas en la banca central. La banca central no deja de ser una agencia al servicio del Tesoro y de Wall Street, ¿no? La score de lujo de Wall Street, le llaman algunos, no sé si tan lejos, pues de luego siempre es un apéndice que se utiliza para ciertos intereses, ¿no? Entonces, tendremos los tipos de la baja de tipos de interés antes de lo pensado. Esto la gente lo puede entender como algo positivo para los mercados. Cuidado. Fijaos en el gráfico que tenemos en pantalla, muestra el comportamiento del S&P 500 una vez se produce el pivot. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis bien, porque creo que merece la pena. Es un gráfico muy importante para evitar falsos mantras. Ahí lo tenéis en rojo. Insisto, we're here, aquí estamos. Os marco un poco en dónde podemos estar. Pero fijaos, el first cut, la primera baja de tipos, y os pongo el average, la media de lo que suele hacer el S&P 500, la principal bolsa de Estados Unidos, desde que se produce la primera baja de tipos de interés. Es decir, cuidado, que suele representar con caídas muy fuertes en bolsa. ¿Por qué? Porque el mercado se mueve por expectativas. Bien, la subida que hemos podido tener, el optimismo que se ha podido tener porque se esperaban los tipos de interés, ya se ha puesto en precio mucho antes de que llegue esa primera bajada. Aquí es el famoso, compra con el rumor, vende con la noticia de toda la vida, que es un dicho que corre mucho, evidentemente, por los ambientes bursátiles, por la literatura financiera, y es verdad, en la bolsa los mercados se mueven por expectativas, por lo tanto, cuando ya llega la primera baja de tipos, ya no hay nada que descontar, ya no hay nada positivo que descontar, y suele contestarse con fuertes caídas, pillando a contrapié a todo el mundo que evidentemente no sepa interpretar un poco cómo funcionan realmente los mercados, casi todos los retails que entran nuevos, y bueno, pues ahí se suele buscar mucha barrida, mucha contrapartida, así que mucho cuidado que solemos tener. Y fijaros, porque vamos a poner el siguiente gráfico que está muy hilado con esto, para que veáis cómo se comporta a nivel histórico el S&P 500 con esas primeras bajadas de tipos. Vamos a ponerlo ahí en pantalla, porque bueno, hemos visto el average, pero también me gusta siempre a veces poneros un poco el que ha hecho el S&P 500, gráfico diario. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, con un histórico muy grande, y ahí os pongo, esto es para verlo tranquilamente. Fijaros los pivots que tenemos, el 69,
en 73, en 81, en el 2000, en 2007, cuando se produce el pivot es que pivotas, ¿no? De política restrictiva a expansiva, es decir, de subida de tipos a bajada de tipos, y las caídas en porcentaje que hemos tenido, las últimas muy fuertes, del 50%, 58%, 35%, bueno, es tremendo, Mucho cuidado porque, vale, podemos tener un adelantamiento de los tipos de interés, eso ya se está poniendo en precio, no hay más que ver las subidas que hemos tenido en los últimos meses, ya se está poniendo en precio que las bajadas de tipos van a llegar antes de lo que muchos esperaban. Cuando lleguen las bajadas de tipos ya no va a haber nada que celebrar, ya se ha celebrado, se mueven por expectativas, lo repito, ¿no? Y a muchos les pilla con el pie cambiado. Por favor, no caigáis en argumentos tan estériles de bajada de tipos, caídas en bolsa, eso ya está descontado, ¿vale? A no ser que haya una sorpresa de más bajada de lo que espera el mercado, ahí sí, pero cuidado porque ahí lo veis, la contestación del mercado en los pivots suele ser de crash. Es que, bueno, como siempre digo, la historia no se repite, pero rima, que diría, o que dice el dicho, y bueno, pues siempre conviene echar un vistazo a la fotografía de los últimos 50, 60, 70 años para ver un poco el impacto en los mercados, importantísimo. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos avanzando, ¿no? En este repaso. Creo que hoy había que poner el foco, evidentemente, en esta campaña de tipos. Fijaros, ¿por qué también las expectativas es que se reduzcan tanto los tipos? ¿Cómo ha cambiado tanto la narrativa, ¿no? En tan poco tiempo, de 2025 a marzo de 2024. Fijaros, es que es brutal, ¿no? Es ya unos volantazos, una volatilidad en la política monetaria, pues no vista en muchas décadas, ¿Por qué? Es que de Estados Unidos, de haber tenido un crecimiento en el tercer trimestre de este año, en el PIB, de más del 5%, hablando del 9% en términos nominales, 5% en términos reales, crecimiento tremendo, ¿no? Bueno, el 5% es el dato trimestral, pero es anualizado, evidentemente, pues multiplicado por 4, ¿no? Bueno, un 5% a el hundimiento que espera la Fed de Atlanta de cara al PIB de este último trimestre del año. Fijaos, vamos a ponerlo en grande, para que veáis un poco, esto es la Fed de Atlanta, que es la verdad es que tiene un indicador, a mi gusto, muy bueno, de predicción del PIB, por decirlo de alguna manera, y el hundimiento que espera para este último cuarter del año es tremendo. Es decir, y además es curioso porque ya lo vimos hace tiempo más que mercados, como justo antes de las grandes recesiones hemos visto sobrecalentamientos de la economía muy importantes. Es decir, el que hayamos tenido un PIB tan fuerte en este último trimestre no implica que no vayamos a ver un hundimiento del PIB en los próximos trimestres. ¿Qué es lo que está descontando? Aquí lo veis en pantalla, la Reserva Federal de Atlanta, que además no suele pecar, en todo caso, de ser, entre comillas, optimista, pues espera una caída fuertísima, ¿no? Pues de la producción, ¿no? Del Producto Interior Bruto, y vamos a ver, conoceremos el dato, así que yo siempre digo lo mismo, sigo esperando un año 2024, que sí que hay elecciones, que la administración Biden va a hacer todo lo posible para tratar de sostener, maquillar de alguna manera la economía, mucho gasto público. Sabemos que le ha venido muy bien también la guerra de Rusia-Ucrania, con esa exportación de gas natural licuado, esa exportación energética. Ha jugado muy bien sus bazas geopolíticas Estados Unidos, como siempre, la policía del mundo, ¿no? Que se ha rogado siempre ese puesto, pues esta vez la verdad es que lo ha jugado mucho mejor que Europa, por ejemplo. Ha sido mucho más favorecida de estos desagradables conflictos y ha podido mantener de momento un PIB inflado o mucho más maquillado que el de Europa, pero como vemos se va para abajo y no creo que tenga mucha alternativa, ¿no? El bono de Biden para poder sostener una economía que se enfría. No lo sé, no sé qué se inventarán, es una variable que tenemos que tener en cuenta, pero desde luego las perspectivas son las que son y esto va a favorecer evidentemente la bajada de tipos. Por eso más noticias son celebradas por los mercados, porque más noticias acercan a la política expansiva, que es lo que quieren los mercados, su droga, su metadona, ¿verdad? Son yonkis de la liquidez, como siempre digo. Vamos a la siguiente diapositiva. Salimos un poco del crecimiento. Vamos a ponerlo en grande, Esta para que la veáis bien, también muy importante, lo ponemos a pantalla completa. Bueno, esto es el ejemplo de todo, siempre lo digo, la inflación en Suiza, Un país, esto es un detalle que quería incorporar yo, esto es cosecha propia, disculpar si os molesta, pero es que me encanta siempre lo que hace Suiza. Creo que es un ejemplo en el que nos tenemos que mirar y es siempre el último país en el que nos miramos. Inflación ya por debajo del 2%, entornos muy cerca del 1,5%, la core y la general. Un país muy disciplinado, sabemos que
el franco suizo tiene mucha demanda, pero tiene mucha demanda y poca oferta, evidentemente, a nivel global, precisamente por la disciplina fiscal y monetaria que siempre han demostrado. No olvidemos que Suiza, sabéis que es una democracia directa, ¿no? Se hacen referéndum para muchas cosas. En su día se les planteó entrar en la zona euro, salió que no, en la Unión Europea salió que no. Ellos viven mejor con cierta autonomía porque saben que tienen cierta disciplina y esa disciplina se traduce, insisto, siempre en datos muy correctos de deuda, de inflación, de PIB per cápita. Es una economía muy liberal, además una economía con baja fiscalidad, en general, ¿no? Yo creo que es un ejemplo absoluto, ¿no? Tiene sus cosas también, evidentemente, como todo, nadie es perfecto, pero bueno, pues yo cuando vi el dato de inflación, mientras otros estamos pegando con niveles del 3, 3,5%, 4 en algunos casos, pues Suiza ya, fijaros, pues recompensando al ahorrador en francos suizos sin prácticamente inflación, una inflación muy cómoda y con tipos reales además positivos, ¿no? Así que los bonistas también con intereses reales, que es importante. El ejemplo que no tenemos o que no miramos, ¿verdad? Preferimos vigilar otras economías como Japón, que lleva una recesión cada 8 años, o en este caso en España nos miramos a ciertos populismos de Sudamérica que han arrasado países y en vez de, fijaros que tenemos un buen espejo al ladito, que es Suiza, y es el último en lo que nos fijamos. Tremendo, ¿eh? Ahí la inflación controlada, los hermanos amigos suizos, como siempre haciendo las cosas muy bien, ¿verdad? Hay que siempre sacar un hueco a las personas disciplinadas y que son responsables, ¿no? A pesar de que no interese hablar de esto en los medios, ¿no? Vamos con la última de las diapositivas. Luego vamos a escuchar, por cierto, a Hans-Hermann Hoppe. Va a ser muy, muy interesante. Bueno, esta es la penúltima, creo que nos quedan 2 más. Y luego, además, os va a poner un vídeo que es, repito, muy interesante de Hoppe. Vamos a poner en grande, vamos ya rapidito, si parece. Fijaros, bancos centrales que están subiendo tipos de interés, ahí voy, es que cómo ha cambiado la película, ahora está subiendo, o sea, al igual que os decíamos que estábamos en un ciclo histórico en rapidez de subida de tipos, está pasando lo mismo en un ciclo histórico de bajada de tipos. Muchos bancos centrales, por ejemplo China, no hay que irse más lejos, están ahora mismo reduciendo los tipos de interés, han pivotado y están volviendo a política expansiva a un ritmo récord. Es que este gráfico también es tremendo, a pesar de que se mantiene una inflación en muchos casos por encima del objetivo, se está empezando a bajar tipos de interés y Europa, Occidente, no va a tardar mucho en hacerlo. Lo hemos comentado, lo hemos repetido 1000 veces. No descartéis para nada que vayamos viendo anuncios de algún banco central de que el objetivo de inflación ya no es el 2%, sino que desde ahora es el 3%. Es que lo espero en el año 2024-2025. Ese anuncio terrible, desastroso, no descartemos que llegue. La FED que diga que ahora el nuevo objetivo de inflación ya no es el 2%, sino por ejemplo es el 2,5% o es el 3%, para que puedan justificar de nuevo bajada de tipos de interés, ¿no? Es que lo estoy esperando. Repito, lo dije en noviembre de este año, lo voy a decir en diciembre. No descartemos un día levantarnos y ver el headline, el titular, el nuevo objetivo de inflación de la banca central. Tremendo, Y con esto, porque si no, no tendría tanta justificación el ver esta animalada de bancos centrales, a pesar de la inflación aún sobrecalentada que tenemos, bajando tipos de interés. Vamos con la siguiente diapositiva, y con esto ya vamos cerrando, como siempre, la parte macro. Hoy ya sabíais que venía con mucho contenido muy interesante. Fijaros, ahora bien, esta es una pregunta que os hago a vosotros, como siempre me gusta que participéis, ¿no? Fijaros lo barato que están los mercados emergentes. Mira, vamos a ponerlo en grande para que veáis bien, en comparación con Estados Unidos me refiero, emerging markets, en comparación con las acciones americanas, están en un mínimo de 50 años, ¿vale? En los emerging markets en comparación, ¿verdad?, con pues eso, con Wall Street, es decir, para decirlo de forma un poquito superficial, está muy barato el mercado emergente y muy caro, o más caro por lo menos, hablando de múltiplos, las acciones de Estados Unidos. ¿Veis una oportunidad? Y repito que la pregunta es para vosotros. ¿Veis una oportunidad interesante en mercados emergentes? Ahí me podéis ir contestando, por supuesto. Yo os voy a responder también, como siempre, me trato de caracterizar por la transparencia, me puedo equivocar, por supuesto, pero me mojo, ¿no? Yo sí veo una fuerte oportunidad. Ya hemos comentado que China se lo está pasando mal, riesgo regulatorio, está en boca de todos, como mucho riesgo, etcétera, etcétera. Desde nuestro punto de vista, ahora mismo la valoración es muy, muy, muy interesante en China.
sabemos que hemos hablado del FXI, del CABEP, Hang de Hong Kong, bueno, tenéis muchos productos y muchos posibles activos si queréis hacer más gestión activa, pero desde mi punto de vista están en unos niveles muy interesantes, y Brasil también. Son las dos economías emergentes que más nos gustan ahora mismo. En Brasil hemos analizado también el ETF, muchas veces aquí, y el EWZ, y bueno, pues ya sabéis que tenemos alguna posición también en comparación con unas acciones americanas, donde sí estamos abiertos a la posibilidad de una década o lustro perdido, que diría Ray Dalio, así que quizá no esté, vamos, no creemos que esté en una situación ahora ni mucho menos interesante para comprar, ni a medio ni a corto plazo. El ratio riesgo-rentabilidad es malo, realmente, y no olvidemos que el S&P 500, por ejemplo, está pagando menos rentabilidad por PER que el activo libre de riesgo, que es la letra del tesoro. Entonces ahí la ineficiencia parece clara. Repito que las ineficiencias pueden aguantar mucho tiempo. El mercado se puede mantener irracional durante un tiempo, pero la ineficiencia existe. Por lo tanto, no digo que haya que entrar en corto, para eso necesitamos tener un setup que no ha aparecido, pero desde luego nos avisa de no comprar. En cambio, mercados emergentes sí están dejando oportunidades, o así lo veo yo. Repito que no quiero ni mucho menos inducir a consejos de inversión ni nada por el estilo. Cada uno tiene que hacer sus tesis, yo comparto la mía. Inversión, macro, bolsa, cripto y mercados. En Más que Mercados, analizamos la actualidad, las últimas noticias y todos los factores que afectan a tus inversiones. La educación financiera cambia vidas. De lunes a jueves a las 3:30 p.m. hora española, el mejor programa de economía, inversión y trading de habla hispana. Cada día podrás ver la operativa en vivo y en directo. Acompáñanos con la guía experta de José y Álvaro Basagoiti y analiza con nuestros invitados las mejores estrategias de inversión y los portafolios corporativos de su firma. También podrás hacer tus propias consultas sobre acciones y mercados en tiempo real. Únete a nosotros de lunes a jueves a las 3:30 hora española y no te pierdas las mejores entrevistas e invitados. Descubre cómo hacer crecer tu patrimonio de manera inteligente solo en Más que Mercados, de Trading Pro TV.